En el tema 2 vamos a ver la estructura funcional, es decir, que va a tener un aparato para poder ser considerado un ordenador. Pues la estructura funcional que tiene que tener para ser un ordenador es la siguiente: tiene que tener, por lo menos, además de lo que es la unidad de proceso central, tener una unidad de entrada y otra de salida, porque si no sería una caja negra, como dijimos anteriormente, que no nos serviría para nada. Hoy día los ordenadores llevan casi siempre, por lo menos, además de la unidad de proceso central con su memoria, tiene que llevar un disco duro SSD, ratón, teclado, pantalla, o incluso los móviles llevan su pantalla sensible al tacto, que nos sirve de dispositivo de entrada y salida. Pues entonces, ¿qué compone la estructura de un ordenador? Pues un ordenador es como una persona, podemos decir, que además de procesar información, necesita unas unidades por las que entra información, que en una persona serían los sentidos, y otras por donde sale, por ejemplo en la boca, en las personas, que es por donde nos comunicamos con los demás, o incluso los gestos, porque también damos información a través de nuestro. Y para procesar, ¿qué utilizamos? Pues nuestro cerebro. Y después, por donde viaja toda esa información, son los buses. En las personas serían los nervios. Entonces, el ordenador tiene lo que llamamos unidad de proceso central, o CPU, que es donde se va a procesar toda la información, donde se va a trabajar con ella. Y esta CPU está compuesta de dos unidades, que es la que hace todas las operaciones lógicas y aritméticas, que se llama ALU, y una unidad que controle todo el proceso que se está haciendo en el aparato, que es la UCI, la unidad de control, para que diga, es la que controla cuando se va a hacer cada una de las operaciones. Después tiene una memoria principal, que es donde se va a guardar la información con la que se está trabajando en ese momento y todos los datos que se van a estar utilizando. ¿Cómo llegan a la memoria, a la unidad? Pues a través de la unidad de entrada. Es decir, la unidad de entrada van a proporcionar entrada al microprocesador, como vemos en este ejemplo que hay aquí. Y por la unidad de salida, el ordenador o el procesador nos va a sacar los cambios que ha hecho en la información de entrada y nos va a proporcionar lo que queramos. Si lo vemos aquí, se ve muy claro. Tenemos la memoria, donde están los datos e instrucciones, y el procesador central. El procesador central coge las instrucciones y los datos de la memoria principal para procesarlo. Y estos datos también, ¿de dónde pueden ser cogidos? De lo que se llaman las memorias masivas. Que son las memorias masivas donde tenemos toda la gran información que no perdemos, porque la memoria principal, al apagarse el ordenador, se borra, porque es eléctrica. Entonces todos nuestros datos y programas los tenemos que tener almacenados fuera, y lo tenemos que pasar a la memoria principal o a la CPU, que además va cogiendo datos e instrucciones por los dispositivos de entrada, y después nos lo va a proporcionar por los de salida. Y todo esto mediante unas señales de control va haciendo todo el proceso para que todo vaya sincronizado. Si vemos aquí este dibujito, vemos que tenemos unas memorias masivas, que son los CD, DVD, SSD, discos duros, etcétera. Y las de entrada, pues ratón, teclado, etcétera. Y las de salida sería la pantalla, impresora y cualquier otra que podamos conectar al ordenador para que él le dé salida y le proporcione datos. Y en la memoria se está guardando los datos en forma binaria, de 0 y 1 por byte. Pues bien, una vez visto la estructura funcional, vamos a ver cada uno de estos dispositivos. Lo primero, la CPU y la memoria principal. La CPU es el procesador central, que es la que se encarga
de hacer todas las operaciones del ordenador. Y está compuesta por la OLU y la UC. La UC es la que dice cuándo se va a hacer cada una. Y está controlada por un reloj que sincroniza cada una de estas operaciones. Y la OLU hace todas las operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y lógicas. Y O, AND, que son las básicas, más todas las complejas. La CPU de hoy día hace operaciones más complejas. Todas estas unidades de que están compuestas por unos circuitos electrónicos que hacen cada una de las operaciones, tanto aritméticas como lógicas. Y la UC también son circuitos electrónicos, pero lo que hace es el control, está mandando señales a cada uno de los dispositivos del ordenador para que en un momento dado haga la operación, para que todo vaya sincronizado. Después tenemos lo que es nuestra memoria principal. ¿Qué es la memoria principal? Pues es donde se almacenan los datos con los que está trabajando en el ordenador en el momento. Es una memoria eléctrica y bastante rápida. Además de los datos, tiene las instrucciones, es decir, de lo que tiene que ir haciendo en cada momento. ¿Cómo se almacenan? Pues se almacenan por bytes. Es decir, la memoria está compuesta por lo que se llama posiciones de memoria. En cada una de ellas lo que va almacenado es un byte. ¿Y cómo encuentra el ordenador esos bytes? ¿Sabe cuál tiene que procesar? Por lo que se llama la dirección de memoria. La dirección de memoria es un número, simplemente que normalmente se da en hexadecimal, como vemos aquí en el ejemplo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una posición de memoria B002 y van consecutivas, B003, y vamos viendo los datos o las instrucciones que están almacenadas en ellas. Esto no es otra cosa que un número. Cada dígito, la B, el 0, el 0 o el 3, son 4 bits, es decir, de 8 bits sería el direccionamiento de esta memoria. Y si queremos hacer referencia a este dato que está aquí, al que tenemos aquí enfrente, el ordenador diría B5, lo convertiría en binario y cogería el dato que está en la posición B5. Así es como funciona la memoria principal. Sería como una casa. Está en la calle tal, número tal. Pues aquí es en B006, por ejemplo. ¿Y qué hay en B006? Pues el 11001000. Si es una instrucción, la interpretará de una forma. Si es un dato, dependiendo del tipo que sea, pues será una A, un 8 o cualquier otra cosa, como por ejemplo un punto de interrogación, etcétera, o una instrucción que le diga lo que tiene que hacer el ordenador. Bien, pues el ordenador, como memoria principal, podemos diferenciar dos tipos. Uno que es la ROM. ¿Qué es la ROM? Se llama ROM porque era una memoria de solo lectura. Hoy día no es de solo lectura. Hoy pueden ser regrabables. Podemos grabar algunos datos en ella. Por ejemplo, cuando se nos va la pila del ordenador, la ROM se va, pero se nos van solo unos datos. Otros datos son siempre fijos ahí en la ROM. Se nos va, por ejemplo, la hora, los dispositivos que tenemos conectados. Entonces la ROM, hay una parte que es la BIOS, que es la parte software que tenemos en ella, que es donde almacenamos lo que queremos que haga el ordenador cuando arranca. El ordenador son piezas, dispositivos electrónicos, por lo cual tiene que llevar un software. ¿Dónde está ese software almacenado? Para cuando le pulsamos a encender empieza a trabajar, pues en esta memoria ROM. Esta memoria ROM, por eso tiene que tener ahí por lo menos unos datos fijos que nunca se borren. Entonces, cuando arranca el ordenador, pasa ahí y empieza a leer, y entonces sabe lo que tiene que ir haciendo. Por ejemplo, lo primero, un chequeo de todos los dispositivos que tenemos, de qué día es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la ROM. La memoria
de arranque del ordenador con la que arranca. Y acordaros, si se nos va la pila porque se nos acaba y se nos desconecta la corriente, entonces algunos datos que sí podemos modificar en la ROM se nos pierden y tenemos que actualizarlos. Normalmente entramos en la ROM dando la tecla suprimir o F2 o F8, depende del ordenador. Y después tenemos otro tipo de memoria principal, que es a la que nos referimos normalmente cuando decimos memoria principal, que es la RAM. ¿Qué es la RAM? Pues una memoria de acceso directo de lectura y escritura. ¿Qué significa eso? Que se puede escribir en ella y leer. El ordenador escribe datos o instrucciones y los lee. Y es con la que está trabajando continuamente el ordenador cuando lo tenemos encendido. De ella intercambia datos con los distintos periféricos de entrada o las memorias auxiliares, es decir, donde tenemos guardados nuestros datos, y los pasa ahí para poder trabajar mucho más rápido, porque las RAM son mucho más rápido que las memorias auxiliares. En el punto 3 vamos a ver las unidades de entrada y salida. En el punto, ¿qué son las unidades de entrada y salida? Es lo que conocemos normalmente con el nombre de periféricos. ¿Qué periféricos tiene un ordenador? Pues va a tener unos periféricos de entrada, otros de salida y otros que nos van a servir para entrar información al ordenador y salir, que se llaman periféricos de entrada y salida. Pues bien, empezamos primero con las unidades de entrada o periféricos de entrada. ¿Cuáles son? Son aquellos que le proporcionan información a la CPU. ¿Cuáles son? Pues los principales son teclado, ratón, escáner, micrófono, todos los que por los cuales nosotros le damos información al ordenador, podemos decir, a la CPU, para que él trabaje con ella. ¿Cuáles son las unidades de salida? Son por las que el ordenador nos proporciona a nosotros la información. ¿Cuáles son las más importantes? Pues monitor, pantalla, impresora. El ordenador, por ello, manda sus señales y entonces las transforma para que nosotros podamos entenderlas. Pues estos son los periféricos de salida o unidades de salida. Y las unidades de entrada y salida son las que nos sirven para dos cosas: para darle nosotros información a la CPU, podemos decir al ordenador, o para que el ordenador nos la proporcione a nosotros. ¿Cuáles son los principales dispositivos de entrada y salida? Se escribe de esta forma. Pues son las pantallas sensibles al tacto, que la utilizamos también en los móviles, que son los ordenadores, los modem y cualquier aparato que pueda proporcionar entrada y salida al ordenador. De los principales dispositivos de entrada y salida son lo que son las memorias externas, auxiliares o secundarias. Tienen tres nombres: memoria externa, auxiliares o secundarias. ¿Cuáles son estas? Discos duros, CD, disquetes, SSD, etc. Son mucho más lentas que la memoria principal, pero tienen mucha mayor capacidad, y es las que utilizamos para almacenar toda nuestra información para que no se nos pierda, porque al no ser eléctricas pueden ser ópticas, magnéticas o de otro tipo, y lo que hace es guardar los datos indefinidamente. Podemos decir que si nos falta la electricidad no se pierde. En el siguiente punto vamos a ver las conexiones del ordenador. ¿Cómo se conectan todas estas unidades con el ordenador? Pues se conectan con lo que se llamaba los buses. ¿Qué son los buses? Es por donde va a viajar todos los datos, es decir, todos los cables que hay en el ordenador. Y cuando tenemos una unidad para conectar a esos buses, que utilizamos por lo que se llama, tenemos una ranura de conexión, que después en el tema siguiente veremos cómo se llama.
Entonces las unidades las conectamos a esta ranura y a través de esos cables o hilos van dando la información al ordenador. Por estos buses van circulando tanto bytes como bits, es decir, los 0 y los 1, de unas unidades a la otra. Y después los dispositivos electrónicos los van transformando según nuestras necesidades. Existen dos tipos de bus, unos son más rápidos que otros, y la gran diferencia es cómo trabaja. Por ejemplo, llamamos bus serie cuando los bits van uno detrás de otro, es decir, va un 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. A eso se le llama bus serie. En principio son más lentos que los bus paralelos, porque los bus paralelos son mucho más grandes. Como vemos aquí, estos de aquí son bus paralelos. El ID, el SCI también son buses paralelos, son mucho más anchos porque lo que viajan por ellos son los 8 bits de un dato a la vez. Acordaros que dijimos que los caracteres están formados por 8 bits, que era un byte. Entonces, tiene 8 cables para que vayan a la vez cada byte. En cambio, este bus SATA, que es serie, tiene mucho menos cables, mucho más pequeño, y lo que hace es un bit detrás de otro del byte. Van 8, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el octavo, y va pasando uno detrás de otro. Después todos los buses tienen que llevar para determinar cómo van a ir andando esos bits o bytes. Entonces llevan unos cables para las señales de control, para ir controlando todo y para ver si hay bits erróneos cuando se hace la transferencia, para el ordenador después lo procesa y sabe si hay algún bit erróneo. Entonces estos cables son buenos cuando los dispositivos están muy juntos, porque no podemos tener cables tan grandes muy largos, y estos serían buenos para grandes distancias. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día las memorias que antiguamente se conectaban con estos cables paralelos, ya normalmente se utilizan nada más que estos series, que son más modernos. ¿Por qué? Porque son mucho más rápidos, porque su velocidad interna del cable van los datos mucho más rápido. Es decir, en teoría el paralelo es más rápido, pero necesita muchos cables, por lo cual ocupa mucho. El serie es más lento, pero más estrecho, por lo cual se pueden tirar cables a gran distancia. Y hoy día ya se han conseguido unos bus serie muy rápidos, por lo cual son los que se utilizan incluso internamente al ordenador, porque ocupan mucho menos espacio y con esa rapidez no se pierde tanto tiempo. Y vamos a ver los tipos de ordenadores que existen hoy día. Ya sabéis que hay muchos aparatos que se pueden considerar ordenadores. Pues vamos a ver un poquito cómo se clasifican para que tengáis una idea. Una de las clasificaciones es la siguiente. Están los superordenadores o supercomputadoras, que son las más rápidas que existen del mundo, que se utilizan para hacer cálculos a nivel científico, económico, etcétera, a muy gran escala. Existen muy pocos. Por ejemplo, en España está el Mare Nostrum, que está a 1,5 petaflops. Acordaros, el peta. Flops son instrucciones por segundo o microinstrucciones por segundo, y el peta era 10 elevado a 15. Nada que ver, son supercomputadores que no tienen nada que ver con los ordenadores que utilizamos nosotros en casa. Son los ordenadores más grandes. Las supercomputadoras se utilizan para cosas muy específicas y que necesitan gran cantidad de cálculos. Después hay grandes ordenadores o computadoras centrales que se llaman, que son de propósito general, que lo pueden tener empresas, universidades, servidores para internet, que tienen un gran poder de cálculo,
pero de estos ya existen muchos más, no tienen nada que ver con esto tan específicos. Después tenemos lo que son los mini ordenadores, que ya se usa en la pequeña empresa, empresas más de nivel medio, y suelen ser utilizados para sistemas multiusuario. Recordad que estos mini ordenadores puede hoy día incluso los ordenadores, buenos ordenadores potentes, son más grandes que mini ordenadores hace 20 años. Y después, ¿cómo se llaman los ordenadores que tenemos nosotros en las casas? Estos son servidores y cosas de estas. Los ordenadores que nosotros conocemos, lo que vemos todos los días, se llaman micro, los más pequeños, microordenadores, que son los que vemos a diario, tanto en móviles, PC, portátiles, etcétera. Existen muchos. Están las estaciones de trabajo, que son un poquito más grandes, que tienen mucho más rendimiento y tienen sistemas como Unix o Linux, que sirven para conectar cosas en red y tienen mucho tráfico. Después están los que nosotros utilizamos, que se conocen con el nombre de PC, ordenadores personales, que son los que están de cara al público en una oficina, en un banco, lo que utilizamos en nuestra casa, en las mesas, porque después dentro de estos ordenadores sabéis que han salido muchos, que otros que son mucho más pequeños, que nos permiten la movilidad. Dentro de estos podemos hacer una pequeña clasificación como portátil o laptop, que siendo de pequeño tamaño, tiene un tamaño considerable, pesa bastante, tiene unas pantallas bastante grandes, podemos decir, de 15-18 pulgadas, y tiene un peso superior a 2 kilos. Son los ordenadores que siempre hemos visto más normales hace tiempo. Pero después salieron otros un poquito más pequeños, mucho más finos, que se llaman, y delgados, que son los ultrabook, donde ya también van disminuyendo un poquito las pulgadas, se hacen un poquito más pequeños y delgados, y pesan bastante poco, por lo cual son muy fáciles de manejar. Los notebook, que son estos que son un poquito más pequeños, como los verdes que regalaba la Junta antes, son ordenadores más pequeños, de 9 a 12 pulgadas, y su peso está entre 1 kilo, kilo y medio. Después tenemos los que se llamaban Pocket PC, PDA, ordenadores de bolsillo, que hoy día ya han sido sustituidos por los smartphones, es decir, por los teléfonos inteligentes. Antes teníamos estos ordenadores que eran asistentes personales, se podría decir, pero hoy día, con la aparición del smartphone, quedan englobados estos, porque ya no se suelen utilizar, porque los teléfonos de hoy día no hacen todo esto. Y uno un poquito más grande, que un teléfono, pero con un poquito más grande, son las tablets, que igual con teléfono, pero con un poquito más de pantalla. Estos dispositivos, estos dos últimos, no utilizan teclado, simplemente normalmente se lo podemos conectar aparte, pero normalmente llevan solo una pantalla y lo utilizamos con el dedo. Tiene una pantalla sensible al texto. Y con esto acabamos nuestro tema 2. Ya sabéis lo que tiene que necesitar un aparato para ser considerado un ordenador. Incluso vuestras consolas de juegos son pequeños ordenadores. Hoy día existen miles de aparatos que son ordenadores, aunque lo llamamos con otro